¿Qué pasa, familia? ¿Cómo estás? Espero que estés bien, que te encuentres increíble. Y bueno, si no me conoces, me voy a presentar contigo. Soy Alonso Borjas y en este espacio comparto un poquito de experiencias, vivencias, no solamente mías, sino de personas que yo considero que son muy interesantes, que pienso que pueden enriquecerte, que pueden compartirte anécdotas, experiencias y con el único fin de que tú, si te identificas o no te identificas, pero que te pueda impulsar a iniciar una nueva aventura, un nuevo reto, ¿vale? Entonces, el video de hoy es muy interesante. Básicamente, si tú ya dices, ya me quiero ir, si quiero irme de aquí, quiero iniciar una nueva vida, quiero iniciar estudios o simplemente quiero desaparecer, aquí te diré los aspectos o el paso a paso que debes de considerar antes de hacerlo, ¿vale? Así que vamos a ello. Los objetivos de este video es aclararte dudas que pudieras tener, quitarte los miedos que te puedan surgir. Si tienes miedo y no lo quieres hacer porque no sabes qué va a suceder, quitártelos y decirte que tienes que hacerlo, arriesgarte, no importa, hazlo. Te voy a decir también cómo iniciar y por dónde iniciar y sobre todo un punto muy importante, en base a mi experiencia, y se lo digo de una vez, esta es en mi experiencia, qué no debes de hacer. Así que vamos a comenzar. Y bueno, bien saben que antes de comenzar te voy a decir que te suscribas, te voy a pedir que simplemente le des un like, que lo compartas. Sé que aún no ves el video, si esto te va a aportar algo, pero créemelo, estoy seguro que te va a aportar. Así que no dudes en hacerlo. Bueno, partiré de la pregunta, ¿no? Pues ya has decidido dejar tu país, ya has dicho, oye, familia, madre, si vives con tu mamá o vives solo, con algún tío, con tu esposa, novio. Ya has decidido dejar tu país. ¿Cómo inicio, no? ¿Cómo parto? Tengo la idea, tengo las ganas, pero no sé cómo iniciar. Pues bueno, en este video lo he dividido en 8 pasos, claves, consejos, llámale como quieras, pero 8 aspectos que para mí son de suma importancia que debes de considerar antes de iniciar. Así que vamos a empezar. Como número 1, investiga sobre el país al que quieres ir. Ya has decidido, vale, yo me quiero ir, te voy a dar mi ejemplo. Esta es en base a mi experiencia. Vale, me quiero ir a España. Pues bueno, lo que te recomiendo es de que empieces a investigar sobre la cultura. Investiga un poco sobre la vida social, cómo es ahí. Investiga un poco el mercado, cómo la lengua, ¿no? Si vienes a España, pues resulta que aquí, yo lo he dicho, hablan otros idiomas. Entonces, eso es muy importante que te consideres a la hora de quererte ir, porque esto será algo muy importante, porque en dado caso que tú quieras venir como estudiante, como trabajador o ilegal, tienes que tener muy claro qué documentos, si por ejemplo una visa, qué aspectos legales tiene el país, qué restricciones tiene. En primera, tu país de donde vienes te permite ingresar. Son las preguntas que tienes que empezar a resolver. Debes de considerar todos los parámetros, todo lo que tú creas que es conveniente para ti, como por ejemplo hasta un medicamento, ¿vale? Si te sufres alguna enfermedad. Entonces, en general, te recomiendo que envíes ahí cultura, lenguaje, religión, si eres muy religioso. También puedes investigar un poquito sobre los aspectos legales, si requieres alguna visa en especial, etc. Vale, como número 2. El número 2 es la planificación financiera y esta es una de las más importantes que tienes que considerar, ¿vale? Porque pueden suceder 2 casos, que tengas dinero o que no tengas dinero. Y cualquiera de las dos, aún así tienes que considerar el tema financiero. Yo te voy a hablar desde el modo de estudiante, es decir, yo vine a estudiar y trabajar, las 2 cosas, ¿vale? Entonces, yo te recomiendo mucho que hagas un plan financiero en el que consideres básicamente el peor caso. Imagínate que vas a venir, no lo sé, si tu intención es venir a estudiar, imagínate que vas a venir y no vas a trabajar de ello. Entonces tienes que planificar mes a mes cuánto te gasta transporte, vivienda, todo lo que paseos, viajes. Y si tu plan es venir también a trabajar, esta recomendación es cada quien debes de considerar un mínimo de meses en el que vas a estar aquí sin trabajo, ¿vale? Imagínate que llegas aquí y tu intención es buscar trabajo aquí y depender de ese salario. No te recomiendo que hagas eso, al menos por un inicio no lo hagas. Considera, no lo sé, 3 meses, 4 meses de vida donde puedas cada mes tengas cubierto todos los gastos mínimos, ya sea universidad, escuela, ya sea tu alimento, ya sea la vivienda en la que estás, transporte. Eso es muy importante que lo hagas. Como número 3, en este aspecto es algo que yo no lo hice a profundidad, simplemente me orienté en lo que me dijo la universidad en ese momento.
te recomiendo que indagues bien qué documentos administrativos te piden. Por ejemplo, si tu país requiere un documento específico que debes de tramitar en tu país, hazlo con tiempo, planifícalo, porque esto te puede jugar en contra. Si llegas al país aquí y de pronto te piden un documento que lo tienes en casa o requiere algún sello, apostillado, una certificación, validación, para tramitar una visa de estudiante o cualquier otra visa de trabajo o residencia, es necesario que tengas claro qué documentos te pedirán. Es importante que lo tengas claro porque eso te puede jugar en contra. A mí me pasó de que no tenía ciertos documentos y ¿qué tienes que hacer? Pues pedirlos a que te los envíen tu familiar. Si te piden que todo el tiempo tengas visas y todo el tiempo en el estadía en el país al que vas usarás una visa. En el caso de España, simplemente la visa es para acceder al país. Tiene una durabilidad, o bueno, el periodo ¿cómo se dice? De finalización. Dura unos cuantos meses porque en cuanto llegas al país tú tienes que tramitar una tarjeta residente. Como número 4, red de contactos. Si tú te consideras una persona introvertida, si te consideras una persona que no socializa mucho, que no te creo, porque cuando eras niño seguramente te cagabas en el pantalón, te llenabas de chocolate, dulces en la cara y te importaba un carajo. Pero bueno, si eres de este grupo introvertido, te recomiendo que empieces a hacer una red de contactos tanto en tu país de origen por si llega a sucederte algo, pero sobre todo en el país al que vas. Me queda claro si vas a decir, oye, pero no conozco a nadie, ¿cómo inicio? Te voy a decir algo, esto yo no lo hice y eso se lo recomiendo. Métanse a grupos de Facebook, a grupos donde puedan encontrar personas de tu mismo país, contáctalos y coméntales, ¿no? Quiero ir, quiero saber cómo se manejan los procesos administrativos, hoy es difícil trabajar, porque es algo que yo hice llegando aquí al país. De hecho, estoy en un grupo que se llama Mexicanos sin papeles o documentos, algo así. Aunque yo tenía documentos, pero me ayudó muchísimo a indagar preguntas, dudas, también muchas sugerencias que en el momento, ya estando acá, pues bueno, me hubiera gustado saber. Como número 5 es el idioma y la adaptación cultural. Eso también no lo hice al inicio. Esto te recomiendo que lo investigues, que indagues, a pesar de que España probablemente es muy similar en muchos aspectos por la lengua y por el tipo de ambiente que se da en Latinoamérica. Te recomiendo que indagues y profundes bien en la cultura. Esto es muy importante porque esto puede, inclusive llegando al país, te das cuenta que no hablan en ciertas regiones del país al que vas, no hablan ni siquiera el idioma. Será un poco complicado al inicio poder introducirte a estos círculos. Y me pasó a mí, por ejemplo, aquí los catalanes, no es de que no hablen castellano, pero normalmente entre ellos se tiende mucho a que hablen en catalán. No, yo estoy de acuerdo que en ocasiones ellos te hablen en castellano, ellos pues sí, ¿no? Por integrarte, pero yo creo que a la larga es importante que también trates de aprender el idioma, al menos algunas palabras. Repito, yo no lo hice, ¿vale? Y es un poco complejo entrar a estos círculos. No digo que el que hables el idioma o conozcas la cultura al 100% te abrirá las puertas y te aceptarán, no, porque también va a depender del círculo al que vas. Pero sí que es una posibilidad más que te dé, o una facilidad de que las personas te acepten, sean más receptivas contigo. Como número 6, investiga las oportunidades de educación y laborales. En esta parte sí que yo lo hice a profundidad. Es una de las cosas que, bueno, yo vine por ello a nivel profesional, pero también sobre todo académico. Investiga a qué universidad vienes, investiga, profundiza qué educación. Las universidades ofrecen muchos algo que le llaman meet and greet o estas reuniones virtuales donde conoces la universidad, resuelves dudas. Te recomiendo que busques esta parte. Si tu camino es que quieres venir a estudiar, te lo recomiendo y es el que yo te hablo desde la experiencia. Te recomiendo que indagues, que profundices a nivel académico, pero también a laboral. Si tu intención es, una vez finalizando tus estudios, quedarte en el país, tienes que ver el sector, busca. Afortunadamente en cualquier país vas a encontrar de muchos sectores. Hay muchas formas de que puedas investigar o meterte a estos seminarios gratuitos que las universidades imparten para atraer alumnos extranjeros. Pero eso va a depender de ti y las ganas que le pongas. Pues como número 7 es la planificación y la logística. Ese es otro aspecto que yo tampoco indagué y no profundicé y te recomiendo que esto lo evites. Hazlo. Checa bien la parte de logística. ¿Y a qué me refiero en la logística? No solamente planifiques tu mudanza, es decir, tus cosas que vas a llevar, los vuelos como son, el itinerario. Y que la pregunta después sea, ¿y cómo es el transporte allá? ¿Cómo debo de pagar? ¿Cómo me muevo? ¿Cómo me voy a la universidad? Si quiero ir a estos lugares, ¿cómo me voy? Porque es algo que yo no hice. Al igual,
Otro punto muy importante es el alojamiento. ¿Dónde me voy a quedar? Aquí yo te recomiendo que indagues mucho con la universidad. Es algo que yo hice. Contacté a la universidad, le dije, oye, me quiero ir a España, quiero rentar una habitación, etc. Y por último también, respecto a este punto, tienes que considerar el seguro médico. ¿Requieres un seguro médico de gastos mayores? ¿Requieres algún seguro especial? Debes de considerar todo eso, porque eso lo vas a tener que hacer desde el país de origen para poder entrar al país y sobre todo para tramitar los documentos que vas a requerir aquí dentro ya del país que vas a estar. Y bueno, como octavo es el adiós y la despedida emocional. Siempre hablo de estos temas, ¿verdad? Pero créanme que si les puedo decir algo, es importante que tengas claro que si vienes a estudiar y trabajar o simplemente vienes a estudiar, pues mínimo vas a requerir un año estar fuera de casa. Te recomiendo que estés preparado para ello. Para mí la clave de salir de tu casa, sea inclusive en el mismo país o fuera del país, es la parte mental y nunca vas a estar preparado. Por más cursos que veas en internet, conferencias de crecimiento personal, no lo podrás asumir hasta que lo hagas. Es ahí donde viene el crecimiento, es ahí donde viene el objetivo de este canal, donde tanto hablo del empoderamiento. Y recuerda que cada experiencia es única. Yo te estoy compartiendo cosas desde mi punto de vista, cosas que me sucedieron a mí desde la experiencia. No significa que te van a pasar a ti, no significa que son las únicas que van a sucederle a todo mundo, o son las únicas, o las peores, o las mejores. No, todos son diferentes, pero el único objetivo es que te oriente, que te dé un orden de qué aspectos primero seguir, qué indagar, en qué profundizar. Yo te recomiendo que absolutamente las 8 que te acabo de decir, hay más, escríbalas, seguramente hay muchas más otras que tienes que indagar, pero estas son las que para mí o a mi criterio son las más importantes, porque en su momento básicamente fueron las que yo no consideré a profundidad y unas ni siquiera las toqué. Entonces simplemente es eso. Así que espero que estos pasos te hayan servido, y antes de irnos vamos a resumirlos brevemente cada uno de ellos para que te quede más claro. 1. Pues básicamente investiga del país, entiende la cultura, entiende el idioma, entiende al nivel administrativo, judicial, entiende el país. Es importante porque te puedes prevenir. 2. Planifica financieramente, no te arriesgues, cabrón, cabrona, hermano, hermana, no te arriesgues. ¿Vale? Y si lo haces, te felicito, me da gusto, porque ahí está el crecimiento, ahí es donde te vas a afrontar a muchas cosas. Número 3, documentación necesaria, indaga, investiga, profundiza. Si vas a requerir en el país algún documento en específico, alguna carta, algún seguro. Número 4, construye una red de apoyo. Es importante que empieces a socializar, abrirte un poco más, ser un poco más extrovertido. Te recomiendo que lo hagas. Y si eres introvertido, no te creo. Número 5, idioma y adaptación cultural. Recuerda, no es tu país, no son tus reglas, no se tienen que adaptar a ti. Tampoco te digo que cambies tu forma de ser, tus creencias, pero tienes que estar muy abierto a aprender nuevas culturas, nuevas creencias. Tienes que tener muy claro que si tú vas a un país, enriquécete. Número 6, investigar oportunidades laborales y académicas. Selecciona algo que te guste. No te recomiendo que nada más por salir de tu país, huir, largarte de ahí, simplemente escojas lo que quieres. Número 7 es la parte de logística. Sí está bien que indagues en todo lo que requieres logísticamente, trasladarte de donde estás al país, pero también dentro del mismo país indaga qué vas a requerir a nivel logístico, ¿no? Y número 8, pues bueno, el adiós. Decir adiós a tus pertenencias, a tu perro, a tu familia, a lo que sea, a una novia. Tienes que saber que seguramente va a doler, así que lo vale cada centavo, vale cada tiempo, cada segundo, vale todo lo que vas a hacer para emprender ese viaje. Con estos 8 pasos cerramos este video. Espero que te haya gustado. Gracias por estarlo viendo, gracias por compartirlo, gracias por suscribirte, gracias por darle like. Espero que esto te haya nutrido, aportado un granito de arena. Y bueno, si tenías dudas, miedos, inquietudes, esto te haya orientado, que te haya dado un poquito más de impulso. Si en dado caso que te encuentres en dudas y quieras que profundice en alguno de estos 8 aspectos, siéntete libre de hacérmelo saber. Me encantaría saber qué opinas, qué cambiarías, qué agregarías,
¿Qué crees que para ti es importante? Me encantaría saberlo porque en su momento no tuve esta guía, si lo quieres ver así. Cometí muchos errores. Afortunadamente, vean, sigo vivo. Vale, pues vamos a dar cierre a este video. Espero que esto te sirva, espero que esto te impulse, que te saque de ahí, de donde me estés viendo. Así que te deseo que estés increíble, que venga con más fuerza. Vamos a por esos objetivos. Venga, un abrazo, familia. Wave. I'm in it for keepsake, in the field with the cleat lace, beat freak with the bare face and a slick tongue, that's what she say. She look good, she a big tease when she bite lip with the